En muchos programas de edición de imagen como GIMP o el Photoshop podemos trabajar con capas, que son diferentes niveles dentro de la imagen para trabajar con elementos independientes dentro de ellas. Si tenemos una imagen como la que veis, un surfista en primer plano, con unas tablas de surf en segundo plano y un paisaje de playa de fondo, podemos dividirlo en 3 planos. Imaginaos que para componer esta imagen, cada uno de estos 3 elementos está en un acetato, que es un plástico transparente puesto uno encima de otro, y cada acetato, en este caso, sería una capa. La ventaja de tener estos acetatos es que podemos dibujar de manera independiente en cada uno de ellos sin que lo que dibujamos afecte al resto. Por ejemplo, yo puedo dibujar en la capa del surfista sin que este nuevo dibujo afecte a las tablas o al paisaje. Pero además, si no quiero que afecte al surfista, puedo añadir un nuevo acetato o capa y hacer el nuevo dibujo en esa nueva capa sin que afecte tampoco al surfista. Y siempre se puede eliminar esta o cualquier otra capa sin que afecte al resto del dibujo. Esto es muy útil cuando trabajamos con imágenes muy complejas y que tienen muchos elementos. Bien, una vez dentro del GIMP, vemos que el panel de capas está aquí abajo a la derecha. Ahora está vacío porque no tenemos ningún archivo abierto. En el momento que abramos un archivo de los que vamos a trabajar, pues aparecerá. Como vemos, en el momento en que tenemos el archivo abierto, aparte de aparecer la miniatura aquí arriba a la izquierda, en el panel de capas aparece la imagen en miniatura de la pequeña. Esto quiere decir que esta imagen actualmente tiene solamente una capa, de tal manera que yo esta capa la puedo hacer visible o invisible, según me interese. Bien, vamos a observar un poco cómo funciona el panel de capas. Vemos que en la parte inferior tenemos una serie de símbolos que lo que nos van a servir es para trabajar con estas capas. Por ejemplo, si yo quiero crear una capa nueva vacía, tengo este icono de aquí. De tal manera que le puedo dar un nombre que yo quiera a la capa, le puedo decir el espacio, el tamaño en anchura y altura, le puedo decir aceptar y ya tengo la capa creada. Como os dije antes, es como un acetato que ponemos encima de la capa inferior. Como no tiene imágenes, pues aparece unos cuadraditos en gris claro y oscuro que nos indican que esa capa está vacía. Igual que la otra, también puedo ocultarla o mostrarla. Y aquí puedo enlazar las dos capas, de tal manera que si yo hago una modificación sobre la capa de abajo, esa modificación, por ejemplo, escalarla y tal, me la va a hacer también con la de arriba, puesto que están enlazadas. Y también puedo seleccionar cualquiera de las dos capas. Si pico 2 veces sobre el nombre, puedo cambiar el nombre directamente. Esto es muy útil cuando tenemos muchas capas y tenemos que identificar los elementos que hay en cada capa. Bien, puedo también coger esta capa que acabo de crear y arrastrarla sobre esta cruceta de aquí para eliminarla. La capa que tengo también la puedo duplicar con este icono de aquí. Pinchando en él, creo una copia de la capa. De tal manera que si yo quiero preservar la capa original y quiero hacer modificaciones sobre la nueva, pues siempre podré eliminar la de arriba y conservar la de abajo. Por ejemplo, cojo un pincel, dibujo sobre la de arriba, pero no me gusta lo que he dibujado. Llevo un rato trabajando y quiero recuperar lo anterior. No hay ningún problema, oculto esta, vemos que la otra está debajo. Puedo eliminarla y puedo mantener el original. Como habéis visto, cuando tengo 2 o más capas, la capa que está activa aparece en un gris más oscuro.
mientras que las que no están activas, en las que no estoy trabajando, aparecen en un gris más claro. Bien, vamos a abrir otro archivo. Voy a eliminar primero esta capa. Vamos a abrir otro archivo. Es un cuadro de Dalí. Yo puedo coger este archivo de aquí, decirle seleccionar todo, decirle edición, copiar e irme al archivo que tenía anteriormente abierto y decirle editar, pegar. Automáticamente me pega la imagen encima, pero ahora mismo es una imagen flotante. No se ha convertido en ninguna capa, puedo modificarla, pero si yo quiero afianzarla en una capa, pico botón derecho sobre la selección flotante y le puedo decir que me pegue esa imagen a una nueva capa. Con ello lo que he conseguido ha sido crear una capa, un acetato, encima de la anterior que contiene esa imagen. Si os fijáis, con un poco de detalle, la parte que le rodea está con esos cuadraditos de color gris claro y oscuro que indica que esta capa es solamente opaca en la zona donde está el cuadro y es transparente en la zona donde está alrededor del cuadro. Bien, la idea de este tutorial es que para trabajar con las capas creéis una imagen de tal manera que dé la sensación de que esta nueva imagen que hemos pegado encima esté colocada como si fuera un mural gigante sobre este edificio. Para ello, previamente, vamos a trabajar con la imagen anterior. Voy a tirar esta capa a la basura, da igual que esté oculta o no, me la va a eliminar igual. Me voy a trabajar con la imagen anterior. Las capas pueden tener un montón de elementos, pueden haber diferentes tipos de capas. Las capas principalmente son capas de imagen, pero también puedo tener otro tipo de capas que sean de efectos, que sean de texto, etc. Bien, yo quiero convertir esta imagen, por ejemplo, en un cartel de una exposición que vamos a colocar en el lateral del edificio para publicitar una exposición que hay de Dalí, de Salvador Dalí, en el Museo de Bellas Artes, por ejemplo. Para ello, lo que tengo que hacer es sobre la imagen poner un texto. Pico la herramienta de texto, que es esta A que está aquí, y me voy con la herramienta sobre la imagen. Pincho sobre la imagen y ya puedo empezar a poner el texto. Por ejemplo, pongo Salvador Dalí. Veo que el texto tiene un color rojo, está todo en minúsculas, bien lo he escrito yo en minúsculas. Lo voy a dejar así, pero quiero, por ejemplo, que la palabra Dalí esté debajo del nombre Salvador. Trabajo con el texto como si estuviera trabajando con un editor de texto. Puedo corregir en cualquier momento. Puedo seleccionar con el cursor de texto todo el texto. Lo sé porque tengo estos cuadraditos seleccionados. Puedo cambiar el color del texto. Lo voy a poner blanco. A mí me gusta blanco. Puedo hacer crecer la caja de texto por si quiero tener más texto o por si quiero cambiar el texto de lugar. Lo puedo hacer de eso. Salvador Dalí va a ser el título de la exposición. Puedo cambiar el tamaño del texto. Aquí abajo, como sabéis, debajo de las herramientas aparecen las especificaciones de cada una de las herramientas. Como tenemos seleccionada la herramienta de texto, aquí abajo aparecen todas las opciones. Yo tengo un tipo de letra helvética bold que se puede cambiar cambiando la tipografía. Tengo un tamaño de texto que lo puedo hacer más grande, puesto que es el título, hacerlo crecer. Voy a poner 120, a ver qué tal, un poquito más grande.
En esta caja flotante también puedo trabajar. 160, 200. Voy a ensanchar la caja para que me quepa todo esto dentro. Ahí. Y puedo mover el texto con la herramienta de mover. Fijaros en el panel de capa. Sobre la capa de la imagen me ha colocado una capa de texto que puedo mostrar u ocultar cada vez que yo quiera. Quiero además poner en el texto, en la imagen, quiero igualmente poner que, por ejemplo, la exposición es en el Museo de Bellas Artes en una fecha determinada. Museo de Bellas Artes y voy a poner que es del 1 de junio al 20 de julio de 2020. De nuevo puedo encajarlo con la caja de texto. Como vemos, el texto es muy grande, no me cabe en toda la caja. No me interesa que este texto, al ser un texto secundario, sea tan grande, lo puedo hacer más pequeño. Y de nuevo puedo cambiar el color. ¿Por qué me aparece siempre en color rojo? Porque el color frontal que tengo seleccionado es el rojo. Si fuera al revés, el próximo texto que escribiera o creara me aparecería en este caso en blanco, puesto que lo he intercambiado, ¿de acuerdo? Ahora este está rojo, lo voy a poner Museo de Bellas Artes del 1 de junio al 20. Poner un par de espacios aquí. Y puedo dejar pues mi imagen del cartel sobre la exposición de Salvador Dalí ya acabado. Bien, al crear un nuevo texto, lo que ha hecho ha sido crearme una nueva capa de texto. Fijaros que ya tenemos una capa de imagen y dos de texto que componen esta imagen. Esto me permite a mí hacer las modificaciones en cada capa de manera independiente cuando yo quiera, ¿vale? Esa es la ventaja de trabajar con capas. Ahora lo que voy a hacer va a ser exportar en formato JPG esta imagen del cartel para pegarla en la imagen del edificio. Archivo, exportar como, recordad que hay que darle a exportar. Aquí abajo le digo seleccionar el tipo de archivo por extensión y busco JPG. Lo voy a llamar cartel Dalí. Y lo voy a guardar en el script. Digo que buena calidad, 90%. Bien. Exportar. Muy bien. Ahora si quiero puedo salvar esta imagen con guardar, me la va a guardar en el formato XTF, que es el del GIMP. La voy a guardar también en el archivo donde está. Bien, puedo cerrar esta imagen ya con archivo cerrar, o bien puedo picar directamente aquí en la cruz y cerrarlo directamente. Ya solamente tengo abierto el archivo del edificio. En esta pared es donde voy a pegar mi cartel, lo voy a integrar. Para ello voy a irme a archivo, abrir, voy a buscar el cartel que he creado, que se llama cartel Dalí. Ya lo tengo abierto. Una vez abierto, al ser una sola imagen con una sola capa porque es un JPG, aparece con el texto integrado en la misma imagen. Voy a seleccionar todo, editar, copiar, me voy a la imagen anterior que tengo la miniatura aquí al lado y le digo editar, pegar. De nuevo tengo la selección flotante, igual que la otra vez, pero esta vez con mi cartel. Le voy a decir
botón derecho sobre la selección flotante y le voy a decir que me lo pegue a una capa nueva. Me pone por defecto un nombre, capa pegada, pico 2 veces sobre el nombre y le cambio el nombre, le pongo cartel. Y ya tengo mi cartel. Bien, está centrado, frontal. Tengo que integrarlo con la imagen. Por lo tanto, tengo que deformarlo para que dé la sensación de que está colocado en ese lateral del edificio, siguiendo la perspectiva del edificio. Voy a ocultarlo un momento para enseñaros ese detalle. Vemos que en el edificio de abajo, la perspectiva está marcada por estas estrías que aparecen en el edificio. En el lateral es una superficie irregular de ladrillo, pero está envejecida y entonces el embellecimiento del cemento pues está dañado por el paso del tiempo, y eso nos marca, junto con las líneas de fuga del edificio, nos marca hacia dónde va la perspectiva. Por lo tanto, tengo que deformar el cartel de tal manera que me siga esa perspectiva. Pero si yo me pongo a deformar el cartel tal y como está, no veo lo que hay debajo. Yo puedo cambiar la opacidad de la capa y luego recuperarla, simplemente para poder trabajar de manera más cómoda. Para ello lo hago aquí, donde pone opacidad. Ahora está al 100%, el cartel se ve totalmente opaco, pero si empiezo a bajarla, esa opacidad baja y me permite ver un poco el cartel, pero también me permite ver el edificio de abajo con esas sutiles líneas de fuga. Ahora se trata de modificar el cartel para deformarlo y colocarlo en ese lateral. Para ello vamos a utilizar una herramienta de transformación que sirve un poco para todo. Fijaros, todas estas herramientas de aquí son herramientas de transformación de la imagen. Todas estas de esta línea y todas estas de esta línea de aquí son herramientas de transformación de la imagen. Cada una de ellas hace una cosa diferente. Por ejemplo, esta escala la imagen, haciéndola más pequeña o más grande, depende del tirador del que tiremos, pero la escala de manera proporcional, porque tenemos en este panel, lo veis, ancladas las proporciones de anchura y altura. Esta de aquí lo que hace es distorsionar la imagen lateralmente. Ya empieza a distorsionar la imagen, que es lo que nosotros queremos, pero no es suficiente para nosotros. Necesitamos que esa distorsión se dé no solamente en esa dirección. Por lo tanto, tenemos una herramienta que nos puede dar un poco esa distorsión irregular que buscamos. ¿Qué es esta herramienta de aquí? Se llama herramienta de transformación unificada. Sirve para todo. Si yo pico sobre ella y ahora pico sobre la imagen, me aparecen un montón de manejadores, y depende del manejador que yo utilice, la imagen va a hacer una cosa u otra. Por ejemplo, si tiro de aquí, se va a escalar igual que hemos visto antes. Si tiro desde aquí, vamos a ver que tenemos una escalada o una distorsión como la que antes hemos visto. Si tiro de las esquinas, se va a escalar aquí del interior de la esquina. Fijaros que se va a escalar deformándose por completo. Este tipo de deformación es el que nosotros andamos buscando para integrarla en ese edificio como si fuera un cartel súper. Vamos a poner aquí, por ejemplo, que empieza aquí arriba, nos venimos a este rombo del otro lado, lo traemos aquí y tirando de las esquinas vamos a irlo colocando en su sitio de tal manera que esto siga un poco las líneas de fuga del edificio. Vienen marcadas por la textura de la pared y por las paredes del edificio. Este cartel aquí colocado podría tener más o menos esta pinta. Una vez que está colocado en su sitio, le digo transformar para que me implemente esa transformación, esa deformación que yo le he dado. Y ahora ya puedo, si queréis, recuperar la opacidad del cartel para ver cómo queda. Y nos queda integrado en el edificio
en relación a la perspectiva o a las líneas de fondo. Me voy a acercar un poco para que veáis algún detalle. Mirad, el cartel se ve muy limpio, sin ningún tipo de imperfección, no le afecta la luz ambiente. También fijaros que el cartel está por encima de la imagen de abajo, por lo tanto está por encima de este cable de aquí. Entonces nosotros tenemos que seguir modificando este cartel para que se integre con la imagen de abajo. Yo puedo coger una capa y cambiarle la relación que tiene con las capas de abajo, y lo puedo hacer desde el modo de fusión. El modo de fusión está encima del panel de capas. Aquí donde pone modo aparecen todos los modos de fusión, es decir, cómo esa capa se va a relacionar con las de abajo. Ahora está en modo normal, eso quiere decir que la capa está totalmente opaca y está manteniendo todas sus propiedades de color. Si yo le digo cualquier otro modo, pico aquí encima y, por ejemplo, le digo multiplicar, lo que va a hacer va a ser dejar entrever y oscureciéndose un poco la textura del edificio que va por debajo, y fijaros que también el cable. Por lo tanto, todo lo que es más oscuro que el cartel que está por debajo, lo voy a ver. Hay otros modos de integración, como por ejemplo, me voy aquí y le digo solapar. Si le digo solapar, vemos que queda como desdibujado, la textura se ve más abajo, más marcada, y queda como desdibujado encima de la pared vieja, como si formara parte de esa textura de la pared vieja. Puedo decirle claridad fuerte, de tal manera que se ve el cartel más claro, pero deja entrever la textura de abajo, con lo cual también parece bien integrado. Y esto se trata ya de tener un poco de sensibilidad a la hora de imaginarse cómo estaría ese cartel de iluminado estando en esa pared con esa luz ambiente, etc. Pues yo voy a darle a esta capa la opción multiplicar y voy a duplicarla. La arrastro sobre este icono y la duplico. ¿Veis que al duplicarla me ha sumado al efecto multiplicar de la capa anterior el efecto multiplicar de la capa de esta? Bien, no lo voy a dejar así porque yo a esta nueva capa le voy a dar una claridad fuerte, de tal manera que compense la de multiplicar de abajo. Y ahora puedo modificar la opacidad de cada una de las dos capas para terminar de conseguir el efecto que busco. Voy a quitarle un poquito de opacidad a la de multiplicar y voy a ver si le quito algo a la de arriba o así. Quito, pero muy poco le voy a quitar. Porque si vemos el cartel original, tenemos que preservar sus colores, pero como si estuvieran afectados por la luz de esta fotografía. Voy a encajar la imagen, voy a seleccionar la capa de abajo para quitar el recuadro de selección y tener una visión más global, y ya tengo mi cartel más o menos integrado en el edificio. Podría hacerle más cosas. Podría, por ejemplo, crear un efecto de sombra. Para crear un efecto de sombra me tengo que ir a la capa que a mí me interesa. Por ejemplo, para esto, digamos que si crease un efecto de sombra, tendríamos que tener un cartel que fuera totalmente opaco, porque la sombra queda debajo y si no es totalmente opaco se va a traslucir la sombra. De todas maneras, vamos a verlo. Selecciono, por ejemplo, la capa del cartel de abajo, la que está multiplicando, y ahora me voy aquí a filtros, luz y sombra, y le digo sombra arrojada. Se me aparece la ventana flotante de la sombra arrojada y le digo que la sombra
esté a la izquierda del cartel unos cuantos píxeles, en este caso 4, en la X negativo, que es en esta dirección, hacia acá, y que esté en Y también 4, pero Y, el positivo, viene hacia abajo. ¿De acuerdo? El radio de desenfoque, ¿qué es? La cantidad de píxeles de desenfoque que va a tener la sombra para que quede suavizado. Le voy a poner un radio grande para que veáis cómo queda el borde de suavizado y luego ya le ajustaré un radio más pequeño. Bien, fijaros que además hay la opacidad. Esto implica lo blanca o lo negra o lo clara o oscuro que se va a ver la sombra. Como es un día soleado y es un exterior, las sombras suelen ser bastante duras, con lo cual le voy a subir un poco la opacidad a la sombra. Y fijaros, va a ser de color negro la sombra, pero yo puedo cambiar el color de la sombra picando sobre él. Con esta opción puedo coger cualquier color de la imagen que sea oscuro y digo, bueno, me gusta este color de sombra que no es negro del todo, pero es un marrón muy oscuro. Lo selecciono y le digo aceptar. Y ahora la sombra no va a ser totalmente negra, sino que va a tener ese tono marrón. Le decimos aceptar y está generando una capa de sombra. Fijaros que en el panel de capas aparece la sombra como una capa más. ¿De acuerdo? Me voy a acercar con la lupa y vamos a ver cómo ha quedado el perfil de esa sombra. Fijaros que ha quedado por la parte izquierda del panel y por la parte de abajo. Bien, ¿qué ha pasado? Como me ha generado un recuadro de sombra que mide exactamente lo mismo que el cartel, pero está por debajo un poquito desplazado, al ser las capas superiores del cartel no totalmente transparentes, lo que ha pasado es que me ha generado una transparencia que me oscurece el cartel. ¿Qué voy a hacer para ello? Bueno, voy a irme a la capa de sombras, voy a coger la herramienta de selección de lazo, voy a ir picando, bueno, primero voy a hacer una lupa para trabajar bien, voy a ir picando en las esquinas del cartel, voy a hacer un recuadro de recorte. Pico aquí, 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 aquí y finalmente cierro. Le doy a Enter para confirmar la selección y tengo seleccionada la zona del cartel. Cuidado, porque si estoy aquí arriba y le digo a borrar o a cortar, que es lo que voy a hacer ahora, me va a cortar el cartel. ¿Veis? Me ha cortado el cartel. No me interesa eso. Quiero que me corte la parte de la sombra que está por debajo del cartel. Me voy a la capa de sombra y le digo cortar. Edición, cortar, ¿vale? Es control X. Cortar. ¿Y qué es lo que he conseguido con eso? Pues mira, he conseguido, voy a quitar la selección, seleccionar nada, voy a hacer una lupa y he conseguido mantener este reborde de sombra, ¿veis? Este reborde de sombra, pero he eliminado la parte de la sombra que quedaba por debajo del cartel, con lo cual ya no me está oscureciendo el cartel. Y ya tenemos el cartel mejor integrado, con la textura de la pared por detrás, como si fuera un tanto translúcido, y con una sutil sombra por debajo para darle un determinado volumen. Bien, pues este es el trabajo que quiero que hagáis para practicar con las capas de GIMP. Os dejo en el blog estas imágenes. También podéis hacer el trabajo con otra imagen que os voy a dejar. Os voy a dejar un par de imágenes que son de grafitis, por si os resulta más gracioso hacerlo con graffiti. Pero en cualquier caso me interesa que lo hagáis con esta, porque así tenéis que primero trabajar la imagen poniendo texto para convertirla en un cartel y luego traerosla sobre la pared para integrarla. ¿De acuerdo? Bien, pues eso es todo. Cualquier duda que tengáis, podéis volver a ver este vídeo, podéis comunicaros conmigo a través de correo electrónico o a través de redes. Un saludo.